Muy buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral GovTech y Ciudades Inteligentes, de la digitalización a la inteligencia artificial. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas, las cuales se les hará llegar al ponente para que éstas sean resueltas al finalizar la ponencia. A continuación, palabras de bienvenida a cargo del señor Miguel Báez Vargas, director general de la Escuela Nacional de Control. Muchas gracias, Yare. Señoras y señoras, tengan todos ustedes muy buenas noches. Para la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú, es un placer darles la más cordial bienvenida a estas secuencias de conferencias magistrales denominadas Mayotech, donde estamos viendo los temas relacionados a la innovación tecnológica, gobierno digital e inteligencia artificial para los servicios públicos. Ya han habido muchos profesionales, expertos, que nos vienen compartiendo sus experiencias y sus conocimientos en relación a estas temáticas ya antes dichas. Y hoy nos acompaña Lucas Lanza, él es de Argentina, y nos va a hablar sobre GovTech y ciudades inteligentes, de la digitalización a la inteligencia artificial. Como ya hemos visto en anteriores exposiciones, ¿no? Para nosotros es un placer darles la más cordial bienvenida a todos ustedes y sobre todo a Lucas, que está compartiendo su tiempo con nosotros, ¿no? Él nos va a hablar sobre este interesante tema y vamos viendo que en relación a aspectos que ya nos han conversado sobre la inteligencia artificial, los algoritmos, la Big Data, la gobernanza de datos, ¿no? Y todos estos aspectos que conjugan, ¿no? Y que llevan hasta lograr justamente lo que hoy, seguro Lucas muy bien nos va a explicar, ¿no? Estas ciudades inteligentes donde ya hay muchos aspectos positivos, ¿no? Para las personas de pie que cada vez necesitan mejores servicios. Bueno, sin más que decir, yo voy a dar pase a Yare para que haga la presentación oficial de Lucas, ¿no? Y nuevamente le agradecemos su participación. Adelante, Yare. Agradecemos las palabras del señor Miguel Báez Vargas, director general de la Escuela Nacional de Control. Damos inicio así a la conferencia magistral GovTech y Ciudades Inteligentes, de la digitalización a la inteligencia artificial, que estará a cargo de Lucas Lanza. Él es licenciado en Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, un posgrado en Gobernabilidad y Gerencia Política, Escuela de Administración y Negocios de la Universidad San Andrés, posgrado en Gobiernos Locales, Programa para el Desarrollo de Líderes Locales de la Universidad Austral. Ha especializado en el desarrollo e implementación de proyectos de innovación y nuevas tecnologías en el sector público, con el objetivo de crear gobiernos y ciudades inteligentes. CEO en Smart City, TNG, y creador de Smart City Center de Argentina. Presidente de la Fundación Sociedad de la Información para las Américas. Cofundador de la Asociación GovTech Argentina y miembro del Consejo Asesor de la Red de Ciudades Inteligentes de Argentina. Solicitamos al expositor dar inicio a su intervención. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre, como ya le dijeron, es Lucas Lanza y quisiera hacer un breve repaso de donde surge nuestra experiencia, de donde surge mi experiencia. Voy a compartirles ya nuestra presentación. Bien, por el año 2003 tuve la oportunidad de fundar junto a múltiples especialistas y expertos latinoamericanos relacionados con las nuevas tecnologías y el gobierno, la sociedad y la información. Tuvimos la oportunidad de fundar nuestra ONG, la Fundación Sociedad de la Información para las Américas, ya les digo, allá por el año 2003, desde donde nosotros promovemos de manera permanente
de alguna manera, el impacto que tienen las nuevas tecnologías de información y comunicación, principalmente en las áreas de gobierno y democracia. Desde nuestra fundación trabajamos con diferentes especialistas y básicamente tenemos como objetivo incidir en las políticas públicas y trasladar conocimientos, información de lo que nosotros conocemos como equipo, como organización, y de alguna manera promover un poco este concepto, mucho también en gobiernos locales, que es uno de los ámbitos donde más nos gusta trabajar. Ya por el año 2011, entre 2011 y 2014, tuve la oportunidad de participar activamente del otro lado del mostrador, como le decimos acá, en una municipalidad, en la municipalidad de Tigre, en donde el intendente me invitó a formar parte de su gabinete, y es desde ahí donde creamos la Agencia de Innovación y Tecnología de la municipalidad. Era una agencia con rango de secretaría, desde donde nosotros implementamos múltiples proyectos de innovación tecnológica apuntados principalmente a lo que es la gestión interna del municipio y los servicios hacia los ciudadanos. Y desde esta organización nosotros hemos hecho una primera hoja de ruta de ciudades inteligentes y fuimos implementando en aquel momento algunos proyectos sumamente innovadores, como el Centro de Operaciones de Tigre, un centro de operaciones integral desde donde se gestionaba la seguridad ciudadana, y hemos trabajado en diferentes áreas también implementando herramientas tecnológicas, lo que nos dio de alguna manera la experiencia de estar desde la gestión. Ya desde el 2015 a la actualidad, trabajo en lo que es el sector privado, y desde el sector privado lo que nosotros hemos hecho fue crear este Smart City Center, que es donde encuentro hoy, que es la oficina desde donde nosotros trabajamos junto a diferentes funcionarios gubernamentales y proponemos desde aquí la experiencia de ver cómo las nuevas tecnologías pueden impactar en la gestión de gobierno. Dentro de nuestra actividad, por un lado, trabajamos en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los proyectos, lo que es la consultoría, lo que es el pensar, el idear las agendas que pueden tener desde las áreas gubernamentales, cualquiera sea. Por otro lado, tenemos la capacidad de implementar plataformas que tienen muchos años de experiencia en diferentes áreas de gestión. Eso nos permite involucrarnos en áreas que tienen que ver con la seguridad, áreas que tienen que ver con el control de los servicios públicos, con la salud, con la educación y con un conjunto de herramientas que permiten integrar la información de los gobiernos y generar valor y nuevas posibilidades de servicios y mejoras de toma de decisiones. Hoy en día, esta presentación básicamente la hago para explicarles que nuestra experiencia viene más de la casuística, no viene de la academia, sino básicamente viene de haber implementado y experimentado, ya sea desde el tercer sector, desde el gobierno propiamente, o desde el sector privado, proyectos que nos permitieron conocer cuál puede ser el impacto de esto de lo que hoy estamos escuchando permanentemente, ¿no? Hoy escuchamos los conceptos de ciudades inteligentes, de smart cities, escuchamos los conceptos de GovTech, pero yo quisiera hacer como un repaso un poco de cuáles son estos conceptos y de dónde provienen un poco estos conceptos, porque muchas veces a nosotros nos preguntan cómo podemos ser una ciudad inteligente, cómo podemos ser un gobierno inteligente, y básicamente estos conceptos son, desde nuestro punto de vista, son evoluciones y términos que fueron de alguna manera evolucionando, son nombres de políticas públicas, podríamos decir también, que permiten ir renovando un poco algo que
empezó en algún momento y que le podemos dar un comienzo en los 90, ¿no? En donde se habló de la modernización del Estado, donde recién empezaban los primeros procesos de informatización, principalmente porque no estaba muy popularizado estas herramientas tecnológicas. Y este repaso me parece importante porque muchos todavía están en estados anteriores y es necesario conocer cuál es ese proceso para poder efectivamente lograr este paso, estos saltos cuantitativos de hablar de ciudades inteligentes o de gobiernos inteligentes, ¿no? Ya por el año 2000 empezamos a hablar del e-gobierno, ¿no? Del gobierno electrónico, que era básicamente la posibilidad de ir incorporando, ¿no? La informatización, ir incorporando las diferentes herramientas que nos daba la digitalización. Es ahí donde empezamos a hablar también de gobierno digital. Ya estamos hablando del año 2000, en donde, bueno, si nosotros hoy lo comparamos con lo que puede estar pasando en muchos de los gobiernos locales en la Argentina, podemos decir que esto del gobierno digital que estábamos hablando en el año 2000, en algunos casos recién ahora se empieza a dar, ¿no? Por supuesto que hay ciudades que están muy avanzadas, por lo general las más grandes, pero de todas maneras este concepto de modernización del Estado y gobierno digital, en algunos casos también hoy es incipiente. Ya por el año 2010 empezamos a ver que el gobierno empezaba a implementar herramientas vinculadas a las redes sociales y esta posibilidad de interacción con el vecino, en donde se empezó a llamarle gobierno 2.0, en donde la capilaridad de la telefonía, de los smartphones y la conectividad permitió tener esta interacción más dinámica justamente a través del advenimiento de las redes sociales y esta conectividad. También se empezó a hablar del concepto de gobierno abierto, en donde muchas organizaciones gubernamentales empezaron a abrir sus datos y empezaron a disponibilizar, no solamente por aspectos de transparencia, sino por cuestiones de compartir información que pueda ser útil para terceras partes y así ayudar a procesos colaborativos de construcción de proyectos o de utilización de esa información pública que puede ser importante para el desarrollo de otras industrias incluso. Y es ahí donde empezamos a hablar también de las ciudades digitales, ¿no? Bueno, hoy hablamos de ciudades inteligentes, hablamos del concepto de GovTech, que es un concepto que aquí en Latinoamérica en los últimos 2 o 3 años empezó a tener mucha fuerza. Y cuando hablamos de ciudades inteligentes, bueno, yo creo que es un concepto muy pretencioso, es un concepto muy amplio, hay muchas industrias que pueden apropiarse de este concepto de ciudades inteligentes, el urbanismo, la energía, la sustentabilidad, es decir, desde muchos aspectos podemos hablar de ciudades inteligentes. Yo, para no ser tan amplio y basándonos exclusivamente en lo que nosotros conocemos, voy a referirme a ciudades inteligentes, a esa posibilidad que tenemos de construir ciudades que a partir del uso de las nuevas tecnologías puedan incorporar nuevas capacidades y nuevo conjunto de información para mejorar la toma de decisiones y mejorar los servicios. Y por supuesto que cuando hablamos de ciudades inteligentes hablamos de gobierno inteligente, porque son los gobiernos los que gestionan la mayor cantidad de servicios sobre las ciudades, ¿no? Y es ahí donde nosotros vemos que, como dice la flecha de abajo en la presentación, vemos que evoluciona el concepto, que evolucionan mucho las tecnologías. Desde los 90 hasta el día de hoy han pasado muchos años y vemos que la apropiación de la tecnología en la sociedad es enorme, porque hoy casi todos, prácticamente todos, todo el mundo cuenta con un smartphone, que es una computadora con un montón de capacidades de procesamiento, posiblemente conectada a Internet. La mayoría de nosotros estamos hiperconectados a través de nuestro teléfono celular y estamos vinculados a plataformas y herramientas y aplicaciones
que estamos súper familiarizados de usar y que de alguna manera nos permiten mejorar en gran parte nuestra calidad de vida, ya sea para pedir un taxi o para hacer un pedido de delivery o para interactuar con nuestros amigos o para educarnos. Justamente en este contexto de la pandemia ha sido de gran utilidad en ese sentido. Pero todo esto evolucionó, las tecnologías, nuestra apropiación, pero la pregunta es cuánto evolucionó el gobierno, cuánto evolucionó esta organización enorme que tiene tantas responsabilidades y que ofrece tantos servicios, y cómo se ha apropiado de estas nuevas herramientas y cómo las ha incorporado para mejorar su eficiencia y su mejora de servicios a nivel general, ¿no? Ahora bien, en el contexto de la pandemia, nosotros hemos visto lo que hoy se conversa en todo tipo de foros y conferencias a nivel internacional, es que esta pandemia ha generado una aceleración del uso de estas nuevas herramientas, básicamente por necesidad y obligación de poder continuar con un conjunto de servicios que no podían ser brindados de otra manera que a través de herramientas digitales, porque en muchos de nuestros países hemos estado con cuarentenas larguísimas, con confinamientos que no nos permitían ir a trabajar, ir a la escuela, reunirnos como comúnmente lo hacíamos. Entonces, el gobierno necesitó y de manera rápida implementar herramientas de información y comunicación y de digitalización, básicamente porque a pesar de las cuarentenas el gobierno seguía funcionando, ¿no? Como antes en un gobierno local se emitía un certificado de nacimiento o se emitía para el otro lado un certificado de defunción. Bueno, eran procesos que muchas veces no están digitalizados y son imprescindibles, como para poner algún ejemplo, ¿no? Por otro lado, la necesidad de empezar a gestionar información vinculado a las cuestiones sanitarias, ¿no? Y esta información ya no es posible gestionarla solamente a través de las herramientas tradicionales, sino es necesario empezar a vincular un conjunto enorme de actores para tener información desde lugares muy capilares y tener información que el mismo Estado no está acostumbrado a gestionar, pero para gestionar la pandemia, para gestionar las epidemias, es fundamental contar con información para no solamente resguardar la salud, sino para ser mucho más eficiente en todo lo que es la disponibilidad de los recursos. Por otro lado, bueno, la necesidad de seguir atendiendo a los vecinos, la necesidad de seguir brindando los mismos servicios que antes estaban, la recolección de la basura, el trámite que uno puede hacer que estaba tradicionalmente lo hacía a través de una oficina gubernamental, y eso fue de alguna manera lo que nosotros fuimos experimentando a lo largo de todos estos meses, en donde hemos tenido una demanda bastante importante por parte de diferentes niveles de gobierno y principalmente, como les digo, de gobiernos locales que probablemente no estaban tan afianzados en el uso de estas nuevas herramientas. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de ciudades inteligentes versus los otros conceptos anteriores, ¿cuáles fueron, de alguna manera, las posibilidades tecnológicas que dieron este salto cual y cuantitativo? Es decir, ¿cuáles fueron las herramientas por las cuales nosotros antes hablábamos de gobierno 2.0 y hoy hablamos de ciudades inteligentes o de gobiernos inteligentes? Bueno, como muestro acá en esta imagen, hoy hablamos de manera muy frecuente de estos 4 conceptos que creo que son los disruptivos a la hora de hablar de organizaciones inteligentes a nivel general, ¿no? En primer lugar, podemos hablar de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? La posibilidad de poder automatizar diferentes procesos y poder obtener información a partir del procesamiento de gran cantidad de información, y que eso de alguna manera nos permite no solamente tener un mejor procesamiento de la información. Esto no voy a hacer, no me voy a detener en estos conceptos porque conozco que ustedes ya han atravesado otras conferencias que particularmente hablan de esto,
Pero a nivel general quiero decir que la inteligencia artificial, el concepto de Internet de las cosas, esa posibilidad de sensorizar y obtener información desde diferentes dispositivos, en el caso de una ciudad, la posibilidad de saber si la luminaria está encendida, si el tacho de basura está lleno y es necesario hacer la recolección, si hay un problema en la distribución de agua potable. Bueno, si funciona los diferentes elementos que forman parte del control del tránsito y el transporte, y obtener información de cómo son los flujos para poder ser mucho más inteligente a la hora de desarrollar proyectos específicos para mejorar cada una de estas áreas de políticas públicas. Por supuesto, el concepto de Big Data, ¿no? En donde hablamos de una enorme cantidad de información que actualmente nosotros podemos procesar, podemos refinar y podemos utilizar para mejorar la toma de decisiones. Y el método de transparencia, certificación y confianza que nos puede dar, por ejemplo, una red blockchain. Por supuesto que estos son todos conceptos que muchos de nosotros podemos entender, sabemos que, por ejemplo, dentro del sector privado se están utilizando, sabemos que incluso pueden estar al alcance de cada uno de nosotros a un clic de poder comprarlo a través de un website y de poder acceder a servicios con nuestra tarjeta de crédito en cada uno de estos aspectos, ¿no? Ahora bien, como repetía hace un rato, ¿cómo todo esto puede ser funcional a que un gobierno pueda ser más inteligente y pueda efectivamente transformar sus servicios en hacer una ciudad inteligente? Y vamos un poco para atrás. ¿Por qué? Porque dentro de todo lo que fue la experiencia de este último año, en donde conocíamos a los intendentes que nos llamaban directamente y nos preguntaban qué podemos hacer o cómo podemos hacer para implementar nuevas herramientas y desde dónde nosotros podemos trabajar en esta aceleración digital. Bueno, siempre lo que nosotros decimos es que lo primero que se necesita para poder implementar un buen proyecto de tecnología dentro del gobierno es tener voluntad política. La voluntad política es la que después va a permitir que haya una conducción y haya un éxito de esa política pública, que es la de la incorporación de estas nuevas herramientas, y después pensarlo desde el punto de vista de la mejora de gestión, no pensarlo solamente desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Es decir, pensar estos proyectos centrados en el objetivo, que es la mejora de la gestión y pensando siempre, por supuesto, en mejorar los servicios y la calidad de vida de los ciudadanos. En ese contexto es fundamental no pensarlo desde la tecnología, sino diseñar los proyectos a partir de este tipo de conceptos. Pensarlos también en grande, es decir, tener un horizonte hacia donde nosotros queremos llegar con ese proyecto, pero ir gestionando paso a paso, porque también hemos tenido la experiencia de algunos proyectos que querían hacer todo, pero nunca se terminaba haciendo nada. Es decir, la necesidad de poder hacer sistemas de gestión en cada una de las áreas gubernamentales y que esos sistemas después se integren y puedan generar tableros de control y que esa información pueda automatizar procesos. Bueno, pues, por supuesto que desde el punto de vista teórico eso es posible. Ahora, por las capacidades que ya sabemos que tiene el sector público, en la mayoría de los casos, nuestra recomendación es que existe el horizonte, pero siempre cada uno de los proyectos se den paso a paso. Y después un punto que nos parece sumamente importante, que es aprovechar la tecnología que está disponible. Y la tecnología que está disponible es seguramente mucho más de lo que nosotros necesitamos. ¿Mm? Porque, de nuevo, no estemos esperando desarrollar una plataforma de inteligencia artificial para que nosotros podamos brindar una solución de todos los problemas que tienen los vecinos. Por supuesto que eso en algún momento uno puede aspirar a una cosa así, pero la realidad es que hay herramientas tecnológicas que hoy están al alcance de cualquier área gubernamental y cualquier nivel de gobierno, y muchas veces al aspirar tener tecnología que es mucho más innovadora, que es lo que la tendencia básicamente está planteando,
se pierde el foco y no se empieza con los baby steps que son necesarios generar en este tipo de proyectos para que después no quede en una cuestión meramente tecnológica, sino que efectivamente sea una herramienta de gestión gubernamental que cumple los objetivos, el retorno de la inversión y hace mucho más eficiente lo que la política necesita. ¿Cuáles fueron los errores más comunes que nosotros fuimos viendo a lo largo de estos últimos meses, que eran los mismos que nosotros ya veníamos viendo, pero que de alguna forma fueron como fueron aceleradas las necesidades de la digitalización, también fue acelerado cometer errores? Entonces son barreras típicas al abordaje de este tipo de proyectos, y cuando hablo de estos proyectos hablo principalmente en proyectos dentro de lo que son los gobiernos locales, que fueron tal vez los que más problemas tuvieron a la hora de gestionar la pandemia, ¿no? Que probablemente su vida era mucho más tranquila porque tenían un vínculo con los vecinos mucho más personalizado, pero de repente, bueno, tuvieron que cambiar, tuvieron que modificar esos métodos de interacción, y bueno, todos tuvieron que seguir trabajando en sus áreas, y los gobiernos locales más chicos, medianos y pequeños, tal vez fueron los que más sufrieron estos aspectos y son los que de alguna manera necesitan tal vez acceder a más información para lograr los procesos de digitalización. Ahora bien, decía cuáles son los proyectos más comunes que fuimos viendo a lo largo de este tiempo. En primer lugar, pensar los proyectos desde el punto de vista tecnológico. Es decir, que la tecnología es lo que puede cambiar nuestra forma de gestionar. Ese punto de vista es un punto de vista que, si se basa solamente entonces en la tecnología, pierde el foco de lo que hablamos hace un rato, que es poner y concentrarse en mejorar la gestión y mejorar y centrarse en las necesidades del ciudadano. A veces queremos, desde nuestras áreas de tecnología, porque sabemos que podemos, es decir, nuestras áreas de tecnología en los gobiernos seguramente tienen capacidades que permiten que los directores de informática y los que están a cargo de las áreas de modernización sepan que pueden hacer determinados proyectos tecnológicos, pero es necesario interactuar después con las áreas que usan estas herramientas, porque son ellas las responsables de las políticas públicas que hay que transformar. Pensar también los proyectos desde la oferta disponible de tecnología, no tratar de buscar herramientas que no sabemos que podemos conseguir, o incluso desde aquellas herramientas que nosotros sabemos que podemos desarrollar y que hoy no tenemos, y basarnos en lo que hoy existe como posibilidad tecnológica. Y en este aspecto no es solamente lo que nosotros podemos ver en nuestro lugar más cercano, sino tratar de investigar y ver cómo hicieron otros gobiernos en otros lugares para ver cuáles fueron las tecnologías que utilizaron. Y esa es la tecnología disponible, porque la tecnología disponible hoy se puede acceder desde cualquier parte del mundo y no es necesario tener tal vez un proveedor local solamente que nos pueda desarrollar o que nos pueda proveer una herramienta en particular, ¿no? Por otro lado, pensar que las tecnologías son costosas. Eso también fue un error común, y muchas veces nos encontramos con quienes lideran las áreas gubernamentales, los municipios, diciendo: no, nosotros no podemos acceder a estas herramientas tecnológicas porque nosotros no tenemos capacidades presupuestarias. La realidad es que las nuevas tecnologías no solamente están al alcance de un clic, sino que son cada día más baratas. Y posiblemente haya cuestiones de infraestructura, como la conectividad, que por supuesto que es imprescindible, pero después, a la hora de tener sistemas expertos, herramientas de gestión digitalizados, es muy probable que esas herramientas ya existan, o en parte existan, como herramientas de seguimiento de proyectos, de visualización de impacto, de mapeo, etcétera, y de interacción, por supuesto, multicanalización, etcétera, que están al alcance de un clic, que existen plataformas que uno puede acceder, puede configurarlas, puede comprarlas y puede directamente implementarlas dentro de nuestra área. Por supuesto, eso solo no funciona si no está enmarcado en un proyecto.
Y es ahí, ¿no? Desconocer las herramientas que existen en el mercado. Por eso creemos tan importante que todas las áreas gubernamentales puedan entender qué es lo que la tecnología puede hacer por ellas y puedan saber que eso existe en el mercado y tienen la posibilidad de acceder a ellas, ¿no? Y es muy importante también, a raíz de eso, conocer experiencias vividas por otro, porque eso es lo que genera la confianza para que ese gobierno local pueda implementar un proyecto, ¿no? La experiencia ayuda muchísimo y el desconocimiento de las experiencias probablemente detenga el avance o el desarrollo de estos proyectos de digitalización, ¿no? El conocer la experiencia, el saber qué hizo el municipio de al lado, o de un poco de más allá, pero que seguramente tenemos contacto, es muy útil para que nosotros podamos implementar esos proyectos de nuevas tecnologías y no nos dé el miedo de poder avanzar en algo que probablemente desconocemos. Y otro de los errores muy importantes que nosotros también vimos es a veces, deseo de desarrollo interno, ¿no? El transformar a nuestras áreas de gestión en una software factory o en un área en donde quien dirige el área de informática, por ejemplo, plantea que determinados sistemas pueden ser desarrollados internamente. Nosotros no nos cabe duda que tengan la capacidad de desarrollarlos internamente, pero la realidad es que hemos visto que el desarrollo de herramientas que ya existen de manera interna, eso genera una pérdida de tiempo, básicamente. Una pérdida de tiempo y una pérdida de foco. Quienes hoy trabajan en áreas de innovación, de modernización, incluso informática, el foco que deberían poner es el de encontrar las tecnologías existentes, tratar de no reinventar la rueda, como decimos nosotros, y poder hacer que esas herramientas tecnológicas que ya están desarrolladas, que tienen un montón de experiencia, que tienen muchas horas de desarrollo, puedan ser implementadas en la cultura gubernamental que tiene nuestra organización, ¿no? Poder hacer que esa herramienta que sabemos que existe, que sabemos que la podemos comprar, que sabemos que alguien más la implementó, cómo podemos hacer que se implemente dentro de nuestra organización. Y cómo hacer para que nuestra organización después obtenga éxito en esa implementación, ¿no? Bien, a raíz de este conocimiento que nosotros adquirimos y esta realidad a la cual nos llevó la pandemia, esta aceleración digital y estas ganas de implementar estos proyectos de digitalización, principalmente, como les decía, en aquellos gobiernos locales que en nuestros países de Latinoamérica son la mayoría, hemos decidido crear desde nuestra fundación y en conjunto con GovTech Hub el fondo GovTech 2020. Nosotros lo creamos en el 2020 y lo estamos implementando en el 2021, ¿no? Y básicamente tiene como objetivo, es un fondo inverso, es un fondo en donde cuando hablamos de GovTech, por lo general hoy estamos acostumbrados a hablar de las startups y estamos acostumbrados a hablar de la industria que desarrolla herramientas tecnológicas para el sector público, y cuando se habla de fondos, se habla de fondos para apalancar este tipo de proyectos. En este caso, el fondo que hemos creado es un fondo inverso, que básicamente tiene como objetivo ayudar a los gobiernos locales a poder acceder rápidamente a estas tecnologías, evadiendo estas barreras que acabamos de ver hace un rato, ¿no? Es decir, llevándoles información, llevándoles experiencias, transmitiéndoles la información y los conocimientos profesionales y la capacitación que tiene el equipo con el que estamos desarrollando este proyecto y nuestros aliados, y poder trabajar en aquellas áreas que necesitan esta implementación de estas nuevas herramientas y poder incluso brindarles las herramientas sin que las cuestiones económicas sean una barrera. Así que en el transcurso de este año estamos desarrollando este programa de GovTech, este fondo en particular, que tiene áreas de aplicación en lo que es el área de atención al vecino, lo que es el control urbano, es decir, el funcionamiento de nuestras ciudades, la seguridad ciudadana, que es un problema que ha crecido muchísimo en este último tiempo, al menos lo que nosotros vemos aquí en Argentina, cuestiones de salud, por supuesto, el gerenciamiento de
de los centros hospitalarios, de todo el sistema de salud a nivel general, y la gestión de ayuda social que es tan importante. Así que yo los invito a seguir en contacto con nosotros, con nuestra fundación, con nuestro Smart City Center, y conmigo, por supuesto, y ver cómo evolucionan estos proyectos. Esperemos que próximamente podamos desarrollar este mismo fondo en Perú, esperemos más hacia fin de año. Así que yo les agradezco muchísimo, no sé si tienen ganas de iniciar el conversatorio. Les dejo mis datos para que puedan seguir en contacto conmigo. Agradecemos a Lucas Lanza por esta conferencia y su interesante participación. A continuación pasaremos a las preguntas del público que serán realizadas por el señor Miguel Vargas. Gracias, Yare. Bueno, en principio, Lucas, felicitarte por tan buena exposición, ¿no? Pues nos has aclarado el panorama de cómo han evolucionado estos conceptos y llegamos a ciudades inteligentes, ¿no? Entonces, dentro de lo que tú conoces, ¿qué se nos viene después de ciudades inteligentes? ¿Hay algún tema que ya podemos vaticinar al respecto? Bueno, como les decía recién, hablamos de ciudades inteligentes, pero todavía estamos en la época de la digitalización en algunos casos, ¿no? Es decir, a mí, a ver, como verán, nosotros estamos rodeados de tecnología. Estamos rodeados de las últimas tendencias, estamos rodeados, pero incluso todos nosotros, es decir, a través del teléfono celular podemos estar viendo cómo es el lanzamiento de un cohete espacial que está llegando a la estación espacial o que está pensando llegar a Marte. Es decir, ese acceso nosotros básicamente lo conocemos. Ahora, sin pensar cómo esas herramientas pueden servir para nuestra gestión cotidiana, pensemos en las herramientas que tenemos a nuestro alcance inmediato, ¿no? Es decir, todo lo que todavía tenemos que hacer, y no solamente desde el punto de tecnológico. Como decía recién, los proyectos se empiezan y se piensan desde lo que nosotros queremos hacer con la herramienta, ¿no? Es decir, las tecnologías son una herramienta, y como tales tienen que ser funcionales a nuestros objetivos. Es decir, por eso a veces no queremos que las tecnologías se transformen en ese espejito de color que nos obnubila y la cual queremos tener. Posiblemente nosotros como personas sí querramos tener la última tecnología para algo, pero desde el punto de vista gubernamental tenemos mucho trabajo para hacer primero antes de poder llegar a esas tecnologías de gran sofisticación. Ahora, lo que no significa que tengamos que esperar. Podemos hacer esos proyectos y tener esas herramientas tecnológicas. Ahora, ¿qué pasa después de las ciudades inteligentes? Falta muchísimo para lograr ciudades inteligentes. Es un proyecto que siempre tiene cosas por hacer y como pretencioso que es, no creo que nunca nadie alcance siempre vamos a tener nuevas barreras y nuevos desafíos para llegar a ser inteligentes. Puntualmente creo que hoy hay un gran desafío vinculado a todo lo que tiene que ver con el acceso a la información, la captura de información, de datos y el proceso para la toma de decisiones. Si nosotros podemos trabajar específicamente en eso y después vamos a buscar las tecnologías disponibles para poder lograr ese proyecto, ese objetivo, vamos a lograr esos pasos para hacer un gobierno inteligente. Justo ayer se habló sobre el lanzamiento de España 2050, ¿no? Y en uno de los comentarios, en uno de los artículos se hablaba de que el jardinero del Minecraft, ¿no? De este videojuego, ¿no? Es el jardinero del futuro, ¿no? O sea, ya va a visualizar la casa en 3 dimensiones y ya va a poder diseñar, cortar, operar, mantener, ¿no? Todo un jardín, ¿no? Con máquinas seguramente robóticas y a eso, quién sabe, ¿no? A eso, quién sabe, estamos hablando de varios años seguramente en adelante, lleguemos. Pero, Lucas, hay una pregunta en relación a... Espérate, dame un segundo.
como ¿qué es lo mínimo necesario? Bueno, aparte de tener claro las políticas públicas, ¿no? De que debe ser una ciudad inteligente, ¿no? Pero desde el punto de vista técnico, ¿no? ¿Qué es lo mínimo necesario, indispensable que debe de tener, ¿no? Un gobierno local, un gobierno regional para iniciar este proceso? Bueno, por supuesto que vos me lo estás preguntando seguramente desde la perspectiva netamente tecnológica, pero lo primero que voy a decir es algo que repetí recién, que es la voluntad política, ¿no? Una vez que vos tenés la voluntad política, salís a buscar lo que necesitas desde el punto de vista tecnológico, pero por supuesto la conectividad es algo fundamental, ¿no? Yo creo que hoy en día la conectividad prácticamente está en todos lados, puede ser que haya mejor o peor conectividad, y es muy probable que de la misma manera que puedan faltar agua potable y cloacas en muchos lugares, hoy en día la conectividad es algo común, no la discutimos y probablemente podamos crecer con eso, pero hoy en día es algo que ya está absolutamente popularizado y creo que ya en todos los gobiernos existe la posibilidad de tener conectividad. Por supuesto, como te decía recién, que las tecnologías pueden ir mejorando, las tecnologías 5G, por ejemplo, van a permitir que haya mucha más velocidad y mucha más capilaridad en la conexión, y eso va a permitir verdaderos desarrollos de todo lo que son las políticas de IoT o de sensorización. Pero hoy en día, un gobierno local, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Para hablar concretamente. Nosotros en la Argentina tenemos 2.700 municipios, podríamos decir, aproximadamente. Dependiendo la cantidad de habitantes, a veces son comunas, pero la mayoría de los municipios tienen menos de 50.000 habitantes, ¿no? Eh, los municipios también muy grandes tienen unas políticas ya más avanzadas, pero los gobiernos intermedios, por ejemplo, puedo poner ejemplos de la seguridad ciudadana, que es uno de los aspectos básicamente que todos los municipios quieren tener, por ejemplo, su centro de monitoreo, ¿no? Cosas parecidas a lo que yo tengo acá atrás. Y ese concepto a nosotros es uno de los conceptos que estamos tratando de cambiar, porque el concepto del centro de monitoreo, que trata de identificar problemas en la vía pública a través de la visualización de cámaras, es un concepto que ya está algo viejo, ¿no? Y lo que nosotros tratamos de hacer es eh, darles información para que den un salto cualitativo y logren lo siguiente. En primer lugar, que logren optimizar y poner en valor las diferentes tecnologías que ya tienen contratadas, que por lo general en los gobiernos locales se adquiere tecnología, pero muchas veces se adquiere la tecnología, como te decía, por sí misma, pero no está integrada en procesos que puedan generar inteligencia, ¿no? O que puedan generar grandes mejoras. Entonces, en primer lugar, ver cómo esas tecnologías que se fueron contratando puedan integrarse y generar un nuevo valor. Ese es el primer punto que nosotros trabajamos. Y cuando hablamos de seguridad, hablamos de un montón de tecnologías que ustedes en Perú, yo tengo la suerte de conocerlos y de haber recorrido muchos municipios ahí en Perú desde hace años, y hay evolución porque muchos tienen cámaras de vigilancia, porque tienen GPS en los móviles, porque tienen botones de pánico, porque han generado aplicaciones móviles, porque tienen sistemas de comunicaciones más evolucionados, multicanalización con los vecinos. Ahora bien, acá nos pasaba bastante similar, hay centros de monitoreo vinculados a la seguridad ciudadana y empezamos a, de nuevo, integrar esa tecnología para dar un salto cualitativo, tener más valor. Por otro lado, dejar de hablar de monitoreo para empezar a hablar de operaciones. Esa tecnología que es tan importante y que se ha invertido tanto de manera relativa en un gobierno local, ver cómo esa tecnología puede además servir para otras áreas gubernamentales, y ahí vemos cómo aparece defensa civil, cómo aparece tránsito, cómo aparece el control urbano, es decir, y empezar a trabajar de manera colaborativa con todas estas áreas, y ya como te decía, transformar el centro de monitoreo para seguridad ciudadana en un centro de operaciones de ciudad, ¿no? En donde integramos la tecnología, en donde le damos pie a que otras organizaciones trabajen colaborativamente, que son un montón, porque como te decía recién, tenés las policías, tenés defensa civil, tenés bomberos, tenés ambulancias, tenés gente de tránsito, tenés la gente del control urbano, incluso hasta la de participación ciudadana está teniendo el acceso a toda esa información, y con esa información
puede brindar nuevos servicios a los vecinos, y con esa información además se pueden tener mejor información para tomar decisiones, concretamente. En aquellos lugares en donde vemos que por el mapa del delito se roba más, para poner un caso, es un lugar donde seguramente haya que iluminar más. Entonces, fíjate cómo un área se vincula con la otra, y tal vez la iluminación es la mejor herramienta para poder terminar con un problema de inseguridad en un lugar, ¿no? Y así hay tantas otras cosas. Entonces, eso es un punto en el que nosotros estamos trabajando. Y es un punto que nos permite también empezar a ver la ciudad más allá de esos compartimentos estancos, como por un lado la seguridad y por otro lado los servicios públicos, ¿no? Es decir, hay un montón de grises en el medio en donde una rama de árbol que se está por caer puede ser después un problema de seguridad para alguien que se le cayó en la cabeza, por ejemplo. Entonces, este vínculo entre la atención del vecino y la seguridad ciudadana, esto que de alguna manera en los países más desarrollados, como por ejemplo en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, yo siempre pongo el mismo caso, pensar el 911, que fue tan eficiente para resolver cuestiones de seguridad ciudadana, de atención de alertas y emergencias, y el 311, ¿no? En donde básicamente lo que hace es atender todas las necesidades de los vecinos, que no son una emergencia. Bueno, estos son los dos pilares, tal vez, que un gobierno local puede implementar rápidamente y puede tener integrado con un montón de áreas gubernamentales. La tecnología trae consigo como consecuencia hacer que los procesos sean más transparentes, ¿no? O sea, ayuda a nosotros como institución, ¿no? Digamos como que ayuda a la lucha contra la corrupción, pues ya al ver procedimientos establecidos, ¿no? Sería más fácil auditarlos. En ese sentido, y de la experiencia que tienes, yo entiendo de que al tener una ciudad inteligente, también hay normas, no sé si serán normas inteligentes, pero, o sea, hay todo un esquema normativo, procedimental que se tiene que trabajar en paralelo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué tan complejo es eso? ¿Qué tanto tiempo les llevó a armar toda esta estructura normativa? Y si es que ya están teniendo, o cómo van con el tema de las auditorías sobre, por ejemplo, la prestación de servicios inteligentes. Bueno, es muy interesante lo que planteas, porque muchas veces si uno lo plantea o si uno intenta implementar un proyecto tal vez desde la perspectiva de la transparencia, del gobierno abierto, es probable que uno tenga algún tipo de barrera, ¿no? Porque no quiero culpar a que todos los gobiernos son corruptos, pero la realidad es que el desconocimiento de las nuevas herramientas quita poder, ¿no? Entonces, quien hoy gobierna un municipio y gobierna desde hace tiempo y no tiene tal vez estas nuevas herramientas más disponibles, desde el punto de vista incluso conceptual, probablemente vea que la implementación de este tipo de proyectos le hace perder poder. Es bastante típico, ¿no? Ahora bien, nuestro approach, nuestro abordaje es más el de un caballo de Troya, ¿no? Es decir, es terminar hablando de transparencia y gobierno abierto como un resultado de algunas implementaciones tecnológicas que se hayan hecho, ¿no? El trabajarlo, tal vez ahí sí, con el espejito de color, como decimos nosotros, de la tecnología, como si fuese un motorizador a poder avanzar con determinados proyectos, y no tanto desde la norma de la transparencia y de los procesos. Siempre, por supuesto, teniéndolos en cuenta, pero los procesos en algún momento terminan amoldándose a esas nuevas formas de interactuar con la información. Es decir, si la información nosotros la teníamos guardada en una caja y hoy en día la tenemos distribuida en diferentes sistemas que interactúan con el vecino y que esa información ahora no solamente es apropiada por el director de un área o por el secretario de un área o por el intendente, sino que es compartida con otras áreas, es probable que, por supuesto, haya un crecimiento desde el punto de vista de lo que es
el trabajo y al mismo tiempo, por supuesto, se aumente la transparencia, ¿no? Aunque hay muchos otros abordajes para trabajar el tema de la transparencia, pero uno de los resultados que termina teniendo la implementación de este tipo de proyectos, por supuesto, que es la del gobierno abierto. En materia de avance, Latinoamérica, ¿qué tanto avance tiene en relación a otros continentes, ¿no? O sea, si tú bien mencionaste que conoces el Perú, algunas municipalidades, ¿no? Donde ya tienen algunas implementaciones, quizás no tan integradas como la vuestra, pero ¿cómo estamos digamos, a nivel de rankings mundiales? ¿Qué tanto, por ejemplo, Singapur, qué tantos años nos lleva en avance tecnológico de ciudades inteligentes o algo así? Bueno, por supuesto hay casos que son emblemáticos y que son de alguna manera el faro que nosotros vemos permanentemente de qué es lo que están haciendo con las nuevas herramientas tecnológicas y después al mismo tiempo hay un trabajo de generar índices que de alguna manera arranquean, ¿no?, a estas ciudades. Yo soy un poco reticente a hablar de rankings porque, de nuevo, el concepto de ciudad inteligente es tan amplio que es muy difícil de poder abarcarlo todo, por un lado, y por otro lado, porque no es lo mismo Singapur que La Molina, o que Ventanilla, Perú, o que Pergamino en la Argentina, es decir, o que San Isidro, o que, bueno, son realidades diferentes. Y lo que vemos ahí es que un gobierno pequeño, un gobierno que tiene tal vez pocos recursos económicos, incluso tiene una distancia cultural con las nuevas tecnologías diferente a la que puede tener el gobierno en Nueva York, en la ciudad de Buenos Aires, en Lima o en las urbes principales del mundo, y que de repente puede implementar alguna herramienta tecnológica o algún concepto de ciudad inteligente, no solamente a través de la tecnología, y puede transformarse en más inteligente, es un concepto relativo. Hemos visto algunos municipios que han resuelto un montón de problemas que tenían con pocos recursos, pero con este concepto de ser inteligente, de gestionar mejor la información, y que han solucionado un montón de problemas, sin muchos recursos económicos y tampoco con la última tecnología que salió en Alemania, en Silicon Valley o en Japón. Simplemente con herramientas que son muy, muy cercanas a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, de nuevo, en un término relativo, yo no quiero que un gobierno local esté pensando en cómo ser Singapur, sino cómo poder resolver los problemas que tiene con las herramientas existentes. Eso ya lo puede transformar en inteligente. Sí, bueno, definitivamente tiene que ver mucho con los contextos, ¿no? Y nuestra realidad, nuestras propias realidades. En relación a eso, mencionaste que bueno, un área en la que trabajas realizan o tienen el tema de laboratorio, ¿no? Entonces, yo entiendo de que ahí van validando, ¿no? Algunos casos de uso o algunos productos mínimos viables, ¿no? En respuesta a lo que la población quiere, ¿no? O sea, si van a implementar el tema de transporte inteligente, ¿no? Y hay una inversión, hay un proyecto por medio, es porque el público también lo va aceptando. ¿Nos podrías contar de un ejemplo, de un caso de uso, de un producto mínimo viable que haya sido exitoso dentro del laboratorio? Sí, tal cual. Nosotros creamos este espacio, que es un espacio físico, que últimamente está trabajando virtualmente, pero que igual, de todas maneras, en el transcurso de la pandemia hemos tenido reuniones presenciales y que básicamente como objetivo tiene, tal vez hasta a veces desmistificar un poco la tecnología, ¿no? O el impacto visual que uno tiene. Cuando empezamos nuestra conversación, tú me planteaste que se veía bien este centro de operaciones y la verdad es que nosotros cuando recibimos acá a gabinetes enteros, a funcionarios de diferentes áreas, bueno, lo primero que buscas es tal vez ese impacto de sentirse en un lugar de avanzada tecnológica, pero después lo que hacemos es ir puntualmente a un problema que probablemente sea mucho más fácil de resolver y que esa posibilidad de resolución esté al alcance de la mano, ¿no? ¿Y cuáles fueron algunos de los proyectos en los que nosotros trabajamos? Bueno, como les decía recién,
los proyectos en donde estamos muy enfocados en pensar en cómo estos centros de monitoreo se transforman en centros de operaciones. Ese casi te diría que es uno de nuestros trabajos más importantes porque no solamente reconstruimos el espacio físico de los centros de operaciones, sino que además generamos nuevos protocolos de trabajo dentro de esas áreas. Entonces, ahí hemos tenido saltos cualitativos muy importantes. Gobiernos locales que empezaron a trabajar de una manera mucho más dinámica entre sí, que empezaron a unir el problema de la calle, el problema del vecino, con la necesidad de resolverlo y con el control de las áreas que tienen que generar digamos, un cumplimiento de todo esto, es decir, lo que es el control interno también del cumplimiento de las acciones y la optimización de los presupuestos, ya sea para mejorar el proceso de recolección de basura, para mejorar la iluminación pública, para ser mucho más eficiente a la hora de atender la seguridad ciudadana. Un problema que fue muy grave en estos meses de confinamiento, que fue la violencia doméstica, la violencia de género. Esto fue un punto que nosotros trabajamos muchísimo en estos últimos meses. Tuvimos la oportunidad de trabajar un proyecto con la Embajada Británica acá en la Argentina, que nos ha financiado un proyecto y un caso de éxito, un caso, una implementación piloto en un municipio de aquí del conurbano bonaerense, en donde empezamos a trabajar esta problemática que, como les digo, fue como una pandemia en simultáneo, es decir, empezaron a aumentar las muertes de mujeres, los femicidios, por estas situaciones de confinamiento, y ahí nosotros trabajamos en conjunto con muchas áreas de un gobierno local, que es el gobierno de Lomas de Zamora. Trabajamos, por supuesto, con el área de seguridad ciudadana, con quienes nosotros ya veníamos trabajando. Trabajamos con una nueva área que se creó, que es la de género. Trabajamos con el área social, trabajamos con el área de cultura, con el área de salud y con la justicia, y empezamos a generar un algoritmo. Esta parte es la que puede tal vez resultar más de avanzada tecnológica, es decir, creamos un algoritmo, creamos inteligencia artificial, entre comillas, a raíz de un conjunto de patrones que nos determinaban cuál era el nivel de riesgo que podía tener una persona que generaba un primer contacto con cualquiera de los efectores dentro del gobierno municipal y que de alguna manera planteaba esta problemática, ¿no? Una persona que generaba una denuncia o una persona que se acercaba al área social y decía yo tengo un problema en mi casa, y cómo la información que provenía de diferentes áreas gubernamentales nos permitió evaluar cuál era el nivel de riesgo que podía tener esa víctima, ¿no? Ese es un caso concreto. Después puedo pasar a otro área totalmente distinta, que es el suministro de agua potable. Teníamos un gobierno local que tenía un problema que en algunos momentos del año tenía desabastecimiento de agua, ¿no? Entonces, no sabían por qué era, o mejor dicho, sabían, pero eran muy ineficientes a la hora de resolver el problema. Tenían múltiples bombas de extracción de agua potable en la región y no tenían el control de eso. El control era un control de ir y fijarse si efectivamente estaba funcionando. Entonces lo que nosotros trabajamos ahí fue la sensorización, no solamente de las bombas de agua potable para conocer la salud del funcionamiento de esas bombas, sino conocer el caudal de agua que se estaba extrayendo de cada uno de los pozos, conocer la calidad del agua, y eso permitió que de una manera muy eficiente uno pueda tener esa visión de cómo funcionaba todo el sistema a través de una herramienta que es, hoy le decimos IoT, pero todos los sensores que nosotros utilizamos tienen decenas de años de existencia, ¿no? Y en la región en donde nosotros estábamos trabajando probablemente había lugares específicos en donde no había conectividad de 5G o de banda ancha, pero sí teníamos la posibilidad de poner un chip telefónico, un SIM telefónico y adquirir esa información por más que estemos lejos. Y eso permitió a este gobierno local tener su primer dashboard no de seguridad ni de control de la administración, sino el dashboard del agua.
¿no? Que era un problema muy grave que tenía este municipio. Y con una inversión absolutamente marginal, pudo hacer de su sistema de agua potable, que era muy eficiente, un sistema de agua potable inteligente. Qué, qué interesante, ¿no? A veces no hay que buscar, digamos, grandes soluciones para problemas cotidianos, ¿no? O sea, es simple y esto, lo de la tecnología y el acceso a la información a veces ayuda muchísimo, ¿no? Este tema de trabajar con sensores ya se ha, trazabilizado a cualquier tipo de industria, ¿no? O sea, ya no es algo, digamos, indistinto al avance tecnológico. Ya cualquier cosa se puede monitorear desde cualquier lugar del mundo. Qué buen ejemplo de este tema del dashboard para mejorar un sistema de abastecimiento de agua, pero realmente muy bueno. Lucas, la pregunta final, y con esto cerramos. ¿Qué recomendarías para los profesionales, ¿no? De diferentes materias, ¿no? Que a veces son un poco reacios al cambio tecnológico, ¿no? Justo ayer nos comentaban de que el cambio tecnológico es una realidad, ¿no? Y si no te adaptas, te cambian o desapareces, ¿no? O sea, entonces cualquier perfil profesional tiene que acercarse a la tecnología. Ayúdanos con eso, Lucas, por favor. Bueno, desde el punto de vista genérico, creo que como decíamos, hoy si la tecnología la ves como una herramienta que la tenés que aprender, probablemente haya todavía un conjunto de personas que le tengan miedo, porque al no tener el conocimiento, cuando uno no tiene conocimiento, bueno, o ya decíamos, la pérdida de poder o el no estar seguro de la implementación de estas herramientas. La realidad es que hoy la tecnología, como decía hace un rato, está en el teléfono y creo que metiéndonos más en el área gubernamental, ahí diría que la barrera tal vez sí puede ser más generacional del aspecto político, no generacional desde el punto de vista de la edad, ¿no? Porque tenemos muchos ejemplos en donde la edad no fue para nada una barrera, pero lo que nosotros podemos ver ahí es que un empleado gubernamental, un empleado municipal está trabajando en un ámbito, ahora probablemente esté trabajando en su casa, ¿no? Pero esté trabajando en un ámbito en donde tiene un conjunto de herramientas que es muy diferente al momento en donde ese mismo funcionario sale a la calle y empieza a interactuar con el aparato este. Es decir, se pidió el taxi en Uber, pidió un delivery en el restaurante, compró tal o cual artículo y le llegó hoy mismo, se organizó el partido de fútbol con los amigos, se hizo, bueno, la clase de nuestros hijos a través de estas nuevas herramientas, es decir, nuestra vida ya tiene una cantidad inmensa de tecnología sin hablar de tecnología. Hace algunos años atrás teníamos que aprender la tecnología. La tecnología no se aprende, se usa. Y eso mismo creo que es el desafío que hay que plantear en el área gubernamental. Es decir, el poder ver, por un lado, al gobierno como una posible plataforma, ¿no? Es decir, como hay tantas plataformas que funcionan eficientemente y que nos han resuelto un montón de aspectos en nuestra vida desde el ámbito privado, pensar en que el gobierno puede ser una plataforma para que todos esos servicios que está obligado a dar los dé mucho mejor, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, potenciar también estos espacios como los espacios de GovTech, ¿no? El concepto de GovTech es el concepto de un ecosistema en donde no solamente se trabaja desde el aspecto gubernamental propiamente, sino que es una combinación de la industria, del sector privado, de la academia, del tercer sector, ¿no? Y de alguna manera, si ese ecosistema empieza a crecer, bueno, esas barreras de las cuales hablamos recién y esos procesos de aceleración se ven de una manera mucho más rápida, ¿no? Entonces, bueno, por eso nosotros estamos trabajando desde acá y hay un montón de profesionales. En Perú hay un grupo muy
importante de personas que está trabajando el concepto de GovTech también, y así también en Chile, en Uruguay, en México, en muchos países latinoamericanos, que además están con la posibilidad de después vincularse muy rápidamente con Iberoamérica, con España, con los Estados Unidos y con todo ese bagaje de conocimiento que hoy está al alcance del clic, ¿no? Como nosotros estamos en este momento reunidos de manera virtual y estamos conversando y estamos distribuyendo conocimiento a un montón de oyentes que tenemos en este momento ahí, de cualquier parte del mundo probablemente, ese acceso a la información y esa generación de ecosistemas es lo que nosotros estamos promoviendo. Gracias, Lucas. La Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú agradece tu participación. Espero y estoy convencido de que nos vamos a volver a ver en otra oportunidad, Dios mediante, ¿no? Y también agradecemos la participación de todos los asistentes que nos acompañan tanto de Perú como de otras partes del mundo. Nuevamente, Lucas, muchas gracias y dejo a Yare para el cierre final. No sé, si tienes que agregar algo más, una despedida de cierre. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estamos en contacto, ojalá que podamos volver a reencontrarnos y a todos los oyentes, a todos los participantes. Bueno, mis datos están fácilmente accesibles en las redes sociales, así que cualquier consulta, bienvenidas son. Muchísimas gracias y saludos a todos. Gracias, Lucas. Agradecer nuevamente la participación de Lucas Lanza y felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido en beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así también como de la ciudadanía en general. Muchísimas gracias. Quedan cordialmente invitados a participar el día lunes a las 7 de la noche, hora Perú, de la conferencia magistral ¿Cómo formulamos proyectos de ciencia de datos que resuelvan problemas públicos?, que estará a cargo de la ponente María Paz Hermosilla. La Escuela Nacional de Control ha lanzado el programa MOOC de actualización y aplicación del control gubernamental, donde podrán actualizarse en el marco normativo conceptual, así como las herramientas relacionadas a técnicas y procedimientos para el planeamiento, planificación, ejecución y elaboración de informes de servicios de control. Para más información, visiten nuestra página web o pueden inscribir o escribirnos al inbox del Facebook de la Escuela Nacional de Control. Se les recuerda que para acceder a las constancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a seguir a la Escuela Nacional de Control y a la Contraloría General de la República a través de sus redes sociales y portal web. Que tengan todos ustedes muy buenas noches.